¿Qué tal? Hoy vamos a desmenuzar el manual táctico para esos primeros encuentros, sacado directamente de la Biblia de la seducción de Alex Hilgert. Nos vamos a meter de lleno en las estrategias y sobre todo en las advertencias que da el autor para navegar esos momentos iniciales que, bueno, a veces lo definen todo. Y vamos a empezar fuerte, con esta pregunta que es el punto de partida de todo. ¿De verdad existe una frase o un tema que pueda arruinar por completo una primera impresión? Según este libro, la respuesta es un sí, y un sí rotundo. Miren, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver cuáles son esas preguntas que hay que evitar sí o sí. Después, nos metemos a cómo cultivar el misterio. De ahí pasamos a técnicas para manejar los silencios, analizamos por qué un halago puede ser un error garrafal y cerramos con lo que según el autor es el pilar de todo, la autoconfianza. Empezamos con el primer punto, las famosas preguntas prohibidas. El autor dice que hay ciertas preguntas que a lo mejor nos parecen súper inofensivas, pero que en realidad son como minas, que pueden hacer estallar todo el encanto inicial de un encuentro. Y aquí la tienen. Según el texto, esta es la pregunta número 1 que hay que evitar. La califica de desastrosa. Y es que, no importa cuál sea la respuesta, parece que siempre se crea un escenario que rompe la magia y la posibilidad del momento. Y aquí está el dilema que plantea. A ver, si la respuesta es que sí, pues la conversación se congela, ¿no? Se levanta como un muro. Pero si la respuesta es que no, ¡pum!, el misterio se va por la ventana. El autor dice que al revelar el interés tan de golpe, la otra persona como que se pone en modo pasivo, porque el juego de la duda, de la incertidumbre, ya se acabó. Pero ojo que la advertencia no para ahí. El libro amplía esta lista a cualquier cosa que tenga que ver con el pasado amoroso. O sea, hablar de relaciones anteriores, quejarse de un ex o peor tantito contar que alguien te batió. Según el autor, esto manda el mensaje de que hay gente mejor y pues se proyecta una imagen negativa desde el principio. Y esto nos conecta perfecto con el segundo pilar de su estrategia, el arte del misterio. El autor insiste muchísimo en que el interés inicial se alimenta de lo que no se sabe. La emoción, dice él, nace de no tener todas las cartas sobre la mesa. Así que revelar demasiado, y demasiado pronto, es un error táctico. A ver, este ejemplo es un clásico. Una pregunta que parece de lo más normal, ¿no? Pues el autor la mete en la categoría de preguntas con finalidades especulativas. Dice que su objetivo es, en el fondo, evaluar lo que una persona tiene y no tanto lo que es. Y esto, la verdad, ilustra la técnica de una forma genial. En lugar de dar una respuesta directa, se desvía con una contrapregunta juguetona. Esto cambia por completo el tono de la conversación y, lo más importante, mantiene el misterio vivito y coleando. Va otro caso. Según el texto, esta pregunta muchas veces es para sondear la situación financiera de alguien, para ver si se trata de, y estas son sus palabras, un buen partido. Es la misma táctica otra vez. La respuesta como que expone la intención detrás de la pregunta, pero con humor, con audacia. Así se retoma el control de la plática y se evita soltar datos que, según el autor, se tienen que descubrir con el tiempo, no en un interrogatorio. Entonces, para que quede súper claro, la estrategia es esta. Usar una contrapregunta para desviar esas indagaciones que se sienten especulativas. Es una forma de proteger esa aura de enigma que para el autor es clave en las primeras etapas. Muy bien, pero a ver, ¿qué pasa cuando de repente la conversación se detiene? Ese silencio incómodo puede ser el peor enemigo de un primer encuentro. Para esto, el autor ofrece una serie de técnicas muy específicas para que la conexión no se pierda. Y la verdad es que hay de todo un poco. Desde cosas muy prácticas, como planear temas de conversación o buscar historias parecidas para crear conexión, hasta cosas más psicológicas. Por ejemplo, observar el nerviosismo de la otra persona para calmar el propio, o algo tan peculiar como usar ropa de colores relajantes, como azul o violeta, para influir en el ambiente. Y hablando de calmar los nervios, el autor también mete una advertencia muy importante. No recomienda para nada usar el alcohol como una muleta para ganar confianza, porque aunque una bebida puede relajar, depender de ella para socializar puede crear un hábito que luego es muy difícil de romper. Bueno, ahora sí entramos en uno de los puntos más, digamos, polémicos del libro. El autor sostiene que hacer un cumplido, sobre todo al principio, puede ser uno de los peores errores que se pueden cometer. Sí, así como suena. Y esta imagen lo dice todo. Frases como «qué bonita eres» o «eres tan diferente» ya suenan a cliché. El autor dice que una persona que es atractiva ya lo sabe. Un halago así no le aporta nada nuevo, y la verdad puede sonar bastante hueco. A ver, aquí se desglosan las razones. Un halago sin conocer de verdad a la persona, pues no tiene fundamento. Se puede sentir como algo hipócrita o súper poco original. Y esta es la parte más dura. Posiciona a quien lo dice como un mendigo sentimental, o sea, alguien que elogia para ver si consigue algo a cambio. Y aquí viene la idea más provocadora de todas. El libro sugiere que, entre un halago vacío y una crítica bien intencionada,
es mejor la segunda. ¿Y eso por qué? Porque según él, tiene el potencial de empezar una conversación mucho más real, más original y, en sus propias palabras, más caliente. Pero bueno, al final del día, todas estas técnicas y estrategias se sostienen sobre una sola cosa. Y esta última sección nos lleva al corazón de la filosofía del autor. La autoconfianza es el verdadero motor de la atracción. El autor identifica 4 fuentes principales de inseguridad, esos pensamientos que nos sabotean, la idea de ser poco atractivo físicamente, dudar de la propia capacidad para conversar, preocuparse por el estatus social o simplemente el pánico de quedarse en blanco y no saber qué decir. Esta ilustración es una metáfora súper poderosa de ese autoboicot. Nos muestra cómo alguien puede clavarse tanto en un pequeño defecto que percibe, en este caso mi dedo grande, que pierde de vista todo lo demás que tiene para ofrecer. Y con esto, llegamos al mensaje central de todo el manual. Antes que cualquier técnica o cualquier estrategia, lo más importante es cultivar el valor propio. El autor lo deja claro. Tener una percepción optimista de uno mismo es lo que de verdad nos prepara para conectar con alguien más. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede ahí, dando vueltas. Después de analizar todas estas tácticas de la Biblia de la seducción, queda la duda. En este juego tan complejo de la atracción, ¿qué pesa más al final? ¿Una estrategia de misterio súper bien construida o la simple y llana vulnerabilidad de ser quien uno es?